Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo, volví a nacer y ahora yo te cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo, porque a nacer y ahora yo te cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. El alfa y
servicio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es vencedor. Tu nombre es el vencedor. Espíritu Santo de Dios, brilla en tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Espíritu Santo de Dios, brilla en tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Manda tu fuego, aceite del cielo. Queremos tu vida hoy, Señor. Manda tu gozo, siento tu amor. Espíritu Santo de Dios.
quiero estar. En tu presencia quiero estar. Manda tu fuego, aceite del cielo. Siento tu amor, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Consignación directa a través de las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de la misma entidad y recaudos en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor ha preparado en su corazón. Agradecemos a todas las personas que han estado enviando su ayuda en especie para bendecir a otras personas, hermanos de la misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Reiteramos nuestro agradecimiento, deseando que el Señor le bendiga rica y abundantemente su amor y generosidad. Ahora le invitamos a que prepare su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dios le bendiga y muy atentos. Un cordial saludo, damos la bienvenida a todos ustedes para avanzar en esta nueva comprensión acerca del desarrollo y la construcción de la iglesia. Datos tan importantes como es el hecho de poder considerar que la iglesia debe ir conociendo fundamentos de cómo ir organizándose. Por eso hemos tomado principalmente las Sagradas Escrituras de la palabra del Señor y hemos escuchado algunos consejos y orientaciones acerca de uno de los pastores más reconocidos a nivel mundial, Will Warren. En su libro precisamente de la iglesia con propósito ofrece algunas pautas a las iglesias cristianas para su estructura y su desarrollo. Nosotros queremos tomar elementos fundamentales que están precisamente en su propio libro y entender un poco la relevancia de la organización y estructura de la propia iglesia para que cada creyente, cada cristiano pueda ir avanzando en esos procesos. Este no es el todo de la estructura de la congregación, pero sí es una parte fundamental que le ayuda a la persona que llega a nuestra congregación al menos poder tener algunas pautas de cómo ir desarrollando su crecimiento espiritual. Por eso en esta primera parte vamos a hablar acerca de lo que es la comprensión del cuadro completo. Entender el cuadro completo no es nada fácil para muchas personas, y precisamente cuando alguien quiere volverse competente en algo, su primer llamado es a ver de una manera muy amplia el proyecto que desea ir aprendiendo. Aprender el cuadro completo es no centrarse uno en una sola parte y dejar que las demás cosas que son relevantes queden a un lado, o incluso entrar en contradicciones. Cuando vemos el cuadro completo nos referimos al hecho a mirar el propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para nuestras vidas de una manera muy amplia. No queremos tampoco llegar a mencionar que agotamos con este discurso lo que el Dios quiere, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, pero sí es lo que podemos observar en las Sagradas Escrituras hasta donde llega la comprensión, ¿verdad?, que el Señor ministra a sus siervos, que tenemos que ver con estas enseñanzas. Así es que miremos solamente algunas pautas para iniciar este proceso. En primera instancia, hablemos sobre la importancia de la misión. Un punto fundamental de ese cuadro completo es la misión de la iglesia, que es el cuidado, no el crecimiento.
es una iglesia saludable, 1 Corintios 3:6. O sea, la misión de la iglesia es el cuidado, no el crecimiento. Es importante entender que el crecimiento se va desarrollando como consecuencia al cuidado de la iglesia. Un crecimiento que se va dando no al cuidado de la iglesia es un crecimiento anormal, un crecimiento que traerá consecuencias espirituales para esos sujetos. Otro aspecto que encontramos es la pregunta no es cómo hacer crecer la iglesia, sino qué impide que la iglesia crezca. Conocer pautas fundamentales que nos ayudan a entender las tensiones, las dificultades que se producen en una iglesia que no crece, nos ayuda a proveer elementos para que sean más saludables. La pregunta incorrecta que hará crecer a nuestra iglesia o la pregunta correcta que impide el crecimiento de nuestra iglesia es importante. O sea, es elaborar preguntas que son fundamentales para la construcción y el desarrollo de cualquier tipo de organismo. O sea, hacer las preguntas correctas para poder encontrar las respuestas correctas. Por eso entendemos que esas respuestas correctas tienen que ver con lo que es la naturaleza y la esencia de la iglesia. No es la pregunta que el mundo quiere que elaboremos a nivel comercial o en otros sistemas, porque entendemos que la iglesia de Dios tiene su administración, tiene su orden, pero que tiene vínculos mucho más potentes en lo espiritual. Un punto de partida, entonces, en la iglesia del siglo XXI será su salud, no su crecimiento. O sea, para el siglo XXI, algo fundamental es la salud de la iglesia. La Biblia dice que en los últimos tiempos las situaciones van a ser más complejas y muchos de los que dicen ser cristianos van a debilitarse. Por eso dice el Señor que aún muchos de los escogidos tendrían dificultades para agradar a Dios. Entonces, hay un punto fundamental. En esos tiempos, la preocupación de la iglesia debe ser la salud, el cuidado. El crecimiento es algo que se va dando como su efecto, porque tampoco lo vamos a ignorar. Una visión es la habilidad de ver la oportunidad de las circunstancias presentes. O sea, hay que tener una visión que nos ayude a entender cuál debe ser entonces como iglesia. Sabemos, tenemos la columna vertebral que es las Sagradas Escrituras, pero debemos de mirar, o sea, ¿qué es? ¿Cuáles son las oportunidades que nos presenta nuestro entorno? O sea, no verlos como problemas, sino con toda situación que está alrededor de nuestra iglesia, cómo verlas como oportunidad para la visión que Dios ha entregado a la comunidad. Entender también esto, la mayoría de las iglesias grandes y saludables están dirigidas por pastores que han estado allí durante mucho tiempo. O sea, es importante entender esto. O sea, la iglesia que es saludable es una iglesia que permanece. A lo mejor es una iglesia que va produciendo de una manera especial, va perfeccionando a muchas personas, y muchas personas van tomando la decisión o de seguir a Cristo Jesús o de simplemente tomar una opción de vida personal y alejarse del Señor o autoengañarse. Pero cuando estamos dentro de lo que es el proceso de la iglesia del siglo XXI que estamos mencionando, es una iglesia que se centra en la salud de la propia congregación. Por eso, la continuidad del liderazgo es fundamental. Eso tiene implicaciones, porque implica no solamente pensar de que cuidamos a una iglesia de personas que están en nuestro contorno, sino que también el mismo liderazgo debe de ser cuidado. O sea, para que tenga su continuidad. El liderazgo va a tomar también su responsabilidad delante del Señor si continuar o no continuar, o empezar con sus justificaciones, enfermarse o morir, como dice el apóstol Pablo, que muchos mueren espiritualmente. Entonces, es importante la continuidad. Cuando una persona asume una tarea y puede entrar en un desarrollo y la construcción para perfeccionar esa tarea, pero sin embargo está pendiente constantemente para fortalecer el reino de Dios y su justicia. Otro punto es entender que la salud o la fuerza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda. O sea, ¿cuántas personas están yendo, verdad, a compartir, a ministrar la palabra del Señor? ¿Cuántas personas están interesadas en servir al reino de Dios? O sea, se puede tener una cantidad de personas dentro de una congregación, pero no es el llamado del Señor. El llamado del Señor es hacer discípulos. Y es uno de los enfoques que se van articulando con este trabajo, entender bien que el llamado que Dios tiene en ese cuadro completo que mencionamos como esencial y fundamental es el hacer discípulos. Así es, la importancia, ¿verdad? La gran importancia de enviar a las personas, de poner a servir a las personas para que agraden a Dios.
Dios siempre usa personas imperfectas en situaciones perfectas para hacer que se cumpla su voluntad. Es importante entender eso, que es que la medida y las competencias para servir al reino de Dios, o sea, tenemos toda una herramienta en las Sagradas Escrituras que nos orientan, nos ayudan, pero va mucho más allá de competencias humanas. Por eso Dios puede usar a cualquier tipo de persona nos referimos en cuanto a sus conocimientos que ha adquirido en la historia de su vida, algunos en algunas ramas más, otros menos, pero el Señor no está buscando aquí titulaciones de personas para que le sirvan al Señor, está buscando personas que con un corazón contrito y humillado le busquen a Él. Por eso es entender esto, que con mucho respeto escuchamos la voz de aquellos que tienen o no tienen títulos. Son personas que ya sabemos que pueden servir al Señor, glorificar al Señor, cuando tiene un corazón voluntarioso. Ahora, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Es una de las preguntas que se debe plantear también la iglesia. O sea, ¿qué iglesia queremos ser? O sea, ya sabemos que somos la iglesia, ¿verdad? Que el Señor ha llamado también parte de esa iglesia. Hay muchas iglesias en el mundo que le están sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero es ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Y vamos a ampliar mucho más este aspecto de entender, o sea, porque tenemos muchas formas y tipos de iglesias en el mundo. Todas no son iguales, hay grandes diferencias. También usamos 79 lugares diferentes para reunirnos durante 15 años en la historia de Sarebak. Es uno de los puntos que menciona Rick Warren acerca de la expansión, la importancia de la expansión del lugar para poder entonces fortalecer y edificar un poco, ¿verdad?, lo que es la extensión del reino de Dios. Nos coloca ese precepto dentro del cuadro completo, o sea, cómo estamos ministrando y enviando personas a muchos lugares. Rick Warren coloca lo que es el sueño de su iglesia, la iglesia de Sarebak, y nosotros tenemos nuestro sueño como iglesia, y ese sueño está planteado de una manera muy exclusiva dentro de los primeros temas en los cuales enseñamos a la congregación, para agradar, para glorificar, para exaltar el nombre del Dios Todopoderoso, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso es importante entender y dejar que el Señor siga ministrando en nuestras vidas un sueño en el cual buscamos, ¿verdad?, ser una iglesia que tenga como énfasis el hacer discípulos, y se hacen discípulos a través de aquellas personas que se forman como discípulos. O sea, nos formamos como discípulos para hacer discípulos, y eso se desarrolla dentro de lo que son las propias iglesia hogares o los encuentros que tenemos con personas a los cuales estamos formando, discipulando constantemente, con mucha paciencia, porque sabemos que los sujetos necesitan, ¿verdad?, de un cuidado muy especial para poder avanzar en su relación y en su comunión con Dios. Así es que avanzando en este proceso nos encontramos con algunas noticias muy falsas acerca de lo que es el crecimiento de la iglesia. Nos dice en Rick Warren que lo único que les importa a las iglesias grandes es el número de asistentes. Las 5 facetas de crecimiento de la iglesia: necesita crecer en amor a través del compañerismo, la iglesia necesita crecer en profundidad a través del discipulado, la iglesia necesita crecer en fuerza a través de la adoración, la iglesia necesita crecer en amplitud a través del ministerio, y la iglesia necesita crecer en tamaño a través de la evangelización. Son aspectos fundamentales que menciona aquí Rick Warren y que son tomados de las Sagradas Escrituras, lo que es énfasis en las iglesias en el compañerismo, el discipulado, la adoración, el ministerio y la evangelización. Todas las iglesias grandes crecen a expensas de las iglesias pequeñas. Esta es una falsa noticia, o sea, no tiene sentido. O sea, no todas las iglesias crecen a expensas de otras iglesias pequeñas. Entonces son como observaciones erróneas que se tienen a veces en algunas congregaciones. Por ejemplo, otro aspecto que se menciona es que se debe elegir entre calidad y cantidad. No, o sea, hay que trabajar ambas, calidad y cantidad. O sea, pero la idea de la cantidad, como mencionamos, es un efecto más acerca de lo que se está desarrollando como una iglesia saludable. Uno debe comprometer el mensaje y la misión de la iglesia para crecer falso, especialmente si es falso. O sea, no buscamos comprometer el mensaje de ninguna forma, de ninguna manera, porque primeramente es el reino de Dios y su justicia.
Otra falsa noticia: se necesita algo más que dedicación para que una iglesia crezca, se necesita sabiduría. Es importante, se necesita algo más que dedicación para que una iglesia crezca, se necesita sabiduría. Sí, podemos tener sabiduría, pero no olvidemos esto, o sea, que es Dios quien está ministrando el crecimiento y el desarrollo de la iglesia a medida que cada uno de sus miembros desarrolla su parte fundamental. El concepto de la sabiduría es muy importante, es relevante, pero sabemos de que es una parte, no es del cuadro completo. Conocemos a un personaje en la Biblia que le pide al Señor que le dé sabiduría, pidió sabiduría para dirigir y guiar al pueblo. Y podemos observar que en las acciones de su propia vida quizás hubo muchas complicaciones, demasiadas complicaciones, pero él volvió entonces otra vez a entender que no es tanto lo que conocemos, lo que sabemos, la forma en que solucionamos los problemas, sino nuestra forma en que estamos cerca a la presencia del Señor, glorificándole, bendiciéndole y exaltándole. Otro aspecto que menciona es: si tienes la suficiente dedicación, la iglesia crecerá. O sea, la iglesia crece bien del poder de Dios y el sabio esfuerzo de la gente. Mientras que esperamos que Dios obre en lugar de nosotros, Dios está esperando obrar a través de nosotros. Es importante entender esto. O sea, la iglesia debe tener dedicación para que la iglesia crezca, pero no olvidemos que no es por todas las cosas que hace la iglesia, sino es lo que Dios está haciendo. Esos puntos tienen que ver mucho con el hecho de no confiar en nuestras propias fuerzas, como el Señor le decía al pueblo de Israel en muchas circunstancias. Le decía: no sea que este pueblo luego empiece a pensar de que por sus fuerzas ha hecho esto y entonces se rebelen contra mí. O sea, la expresión esta es: debemos entender como iglesia de que nos unimos como cuerpo para hacer un trabajo para el reino de Dios, pero que Dios es el que va a ir haciendo la obra en el proceso. Alguien va a decir: entonces, ¿para qué avanzamos? Es que es nuestra responsabilidad comunicar el Evangelio conforme lo dicen las Sagradas Escrituras, y es una bendición llevar este hermoso mensaje de paz, tranquilidad, de bendición, de salvación y de vida eterna a muchas personas. Pero yo llevo el mensaje, pero yo no soy el que salvo. Es fundamental esto, lo que se debe entender. La iglesia lleva el mensaje, la iglesia ministra, cuida, pero la iglesia no es la que salva. Recordemos que la salvación es dada por Dios. Una clave secreta para crecer una iglesia, o sea, la gente busca a veces una clave secreta y están yendo de un lugar hacia otro, que allí está la unción, que allí está el método, y muchas veces caen son en situaciones de tipo emocional o racionalista y se alejan del Señor. No olvidemos que el centro fundamental del crecimiento, del desarrollo de la iglesia está en las Sagradas Escrituras, Dios ministrando en nuestras vidas. Alguien dice que todo lo que Dios espera de nosotros es fidelidad. Sí, o sea, la palabra de Dios lo dice, es así, necesitamos fidelidad, pero recordemos bien esto, que la fidelidad implica todo lo que es un campo de acción. Por eso hay que ver el cuadro completo, no solamente estar pausados en nuestra vida espiritual, sino activos en nuestra vida espiritual. Cristo nos llama a todos a llevar frutos, Juan 15:16. Esta fue la manera de glorificar a Dios. Juan lo dice claramente allí en el capítulo 15, versículo 8. A Dios le agrada que seamos fructíferos, Colosenses 1:10 dice. También Jesús se reservó su juicio más severo para el árbol que no dio fruto, en Mateo capítulo 21:19. La nación de Israel perdió sus privilegios por no ser fructífera, lo dice Mateo 21:43. El ministerio debe ser tanto fiel como fructífero. Dios espera que ambas cosas se den en cada uno de nosotros. La fidelidad es lograr lo máximo que sea posible con los recursos, talentos que Dios nos ha dado, avanzar en todo este proceso y construcción de nuestras vidas. Ahora, alguien puede decir también que no se puede aprender de las iglesias grandes porque son totalmente diferentes. Eso es erróneo. Si buscamos, ¿verdad?, que nuestras vidas espirituales crezcan y la iglesia avance en su crecimiento, es entender que podemos recoger experiencias de muchos lugares, así como estamos haciéndolo en este instante, en este momento, entendiendo de que hay iglesias que han hecho un trabajo y que podemos observar principios que están fundamentalmente arraigados en la palabra de Dios y en las experiencias de las iglesias, entendiendo que lo más fuerte es obviamente lo que está en las Sagradas Escrituras, pero las experiencias de las iglesias que son positivas y que nos ayudan al crecimiento a la luz de la palabra de Dios son válidas. Así es que es importante mencionar, ¿verdad?, ese proceso que el Señor demanda de nuestras vidas. Vamos a avanzar a otra parte y es edificando la iglesia
que el Señor, ¿verdad?, ministra a nuestras vidas. Vamos a estar observando más adelante este punto que tiene que ver, ¿verdad?, con la edificación de la iglesia. Hasta aquí vemos un poco lo que mencionamos, el cuadro completo, que nos referimos más a todas esas preguntas, inquietudes que se nos demanda para el crecimiento y el desarrollo de la congregación. Vamos a estar observando cómo la palabra de Dios sigue ministrando a nuestras vidas con algunos puntos especiales. Les invito para que estén alertas con el próximo video acerca de una iglesia con propósito, retomada en sus principios por la Iglesia Cristiana Confraternidad, quien buscamos ser una iglesia conforme el propósito, ¿verdad?, de Dios. Y hemos denominado un eslogan, o sea, una iglesia conforme al corazón de Dios. Si queremos una iglesia conforme al corazón de Dios, entonces es importante entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y por eso esos elementos nos van a ayudar bastante. Entonces les invitamos para que estén buscando también el video del punto número 2 de este trabajo, de estas sugerencias, y sea de mucha bendición para sus vidas. Dios continúe bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.